Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video tiene dos objetivos. Primero, contarles que estoy iniciando un nuevo curso de acuarela básica, pero este curso es un poco especial porque de partida es un curso actual, es de este año, del 2024, pero más allá de eso, es un curso que recopila todos los problemas, en cierta forma, que tienen los alumnos al momento de pintar con acuarela. Hay algunos elementos que se repiten, hay algunos errores que se van generando que hacen que se nos vuelva más difícil el hecho de poder pintar correctamente con acuarela. Por lo tanto, este curso lo estoy enfocando desde ese punto de vista, basándome en los problemas que tienen las personas para poder explicar y para poder solucionar esos aspectos que a veces pasan desapercibidos, aspectos que son a veces fáciles de resolver, a veces un poco más difíciles, pero hay que observarlos, hay que ver que están ahí y buscar la mejor manera de poder trabajar con ellos. Entonces, el segundo punto de este video es justamente hacerles un mini tutorial respecto a uno de los puntos de este curso, que tiene que ver con algo que parece tal vez bastante lógico, bastante simple, pero que en la práctica marca una gran diferencia. Y estoy hablando de las pinceladas. Cuando uno busca información sobre cómo dar las pinceladas en acuarela, lo que tradicionalmente uno encuentra es la forma de la pincelada. ¿A qué me refiero? Que si yo tomo un pincel y voy sobre el papel, lo que se analiza generalmente es el resultado de la pincelada, o sea, la mancha. Entonces, en este caso, no me voy a centrar en la mancha, me voy a preocupar de la pincelada, o sea, de cómo doy la pincelada, cómo es la forma en la cual aplico el pincel. Como ya lo he mencionado en algunos otros videos, la acuarela tiene una característica que la hace muy diferente a las otras técnicas, que tiene que ver con la suavidad. Uno en la acuarela tiene que trabajar de forma muy suave, muy delicada. En algunos casos, obviamente, con algunas variaciones, pero en términos generales es una técnica delicada, en la cual tenemos que controlar bastante bien nuestras pinceladas que vayamos dando sobre el papel. Recuerden que estamos trabajando con agua, estamos trabajando con pigmentos ligeros y con una superficie que también tiene un grado de delicadeza como es el papel. Eso tiene un aspecto técnico que en este caso no voy a entrar mucho en detalle, pero tienen que saber que es así, que el papel también es delicado. No podemos hacerle mucha presión y colocar tanto exceso de agua. Bueno, pero vamos a lo más básico de la pincelada. Tenemos que entender que la pincelada eh, se, se divide en tres partes. Tenemos que entender lo que es el concepto del nervio, el concepto de la presión y la inclinación. Estos tres elementos trabajan en conjunto, pero podemos controlarlos de forma independiente. Entonces vamos a ir con el primer punto, que es el nervio. El nervio es un término técnico del mundo de los pinceles que hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo un pincel, que es un pincel, un Skoda Último, que es un mop, un trapeador. Y el Skoda Último, bueno, ahora, no quiero decir que sea solamente este pincel, sino que todos los pinceles que son suaves, ya sea sintéticos o de pelo de ardilla o el pincel que sea, vamos a ver que la aplicación de este pincel es suave porque la flexión que tiene el mechón del pincel es de esa forma. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo voy, este pincel está seco en este momento, si yo voy sobre el papel y lo inclino, ¿m? Se van a dar cuenta que el nivel de curvatura es bastante amplio. No requerimos mucho esfuerzo para curvar este mechón. Incluso fíjense que este mechón es grueso y se flexibiliza muy bien. ¿Por qué? Porque este tipo de pelos de este pincel es muy suave. Entonces, ¿qué ocurre si nos vamos al otro extremo? Por ejemplo, acá tengo el Skoda Perla, que es un pincel de acuarela también, es un pincel sintético, pero es un pincel duro.
Entonces, si nos fijamos, bueno, acá lo voy a mover un poquito antes porque estaba con acuarela, pero fíjense que ya no tenemos el mismo nivel de suavidad. Si bien es cierto, se flexibiliza, pero no al mismo nivel. Esto es lo que se conoce como nervio. Un pincel que tiene mayor nivel de tensión se denomina como que tiene mayor nervio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando trabajamos con un pincel muy duro o con más nervio, la pincelada involuntariamente la vamos a hacer de una forma distinta. Entonces, lo que ocurre acá es que cuando hacemos esto, al levantar el pincel va a dar como un pequeño golpe. Es como que da una patada sobre el papel, lo cual hace que tengamos que trabajarlo de una manera distinta. Ahora, marcas como Skoda tienen tres tipos de pincel. Tienen uno suave, que es el último, uno duro, que es el que tengo en la mano, que es el Perla, y uno intermedio, que es el versátil. Otras marcas no tienen esa diferencia. Tienen, por ejemplo, si nos vamos a la marca Da Vinci, tiene solamente el Casaneo dentro de la línea sintética, que podríamos decir que es un pincel que está entre el versátil y el último. O sea, es un pincel que es suave y término medio. Podríamos decir que está justo en la mitad entre esos dos rangos. Ahora, cuando uno tiene un pincel, porque no siempre todo el mundo va a tener todas las marcas, entonces siempre lo que tenemos que pensar es en revisar nuestros pinceles, independiente de la marca que estos sean, y sentir si tienen un grado de dureza o de nervio. Ahora, por ejemplo, los pinceles de acrílico que tradicionalmente son los de punta naranja, ese tipo de pinceles son pinceles que son duros. Por lo tanto, para la acuarela no están muy recomendados. Pero esos pinceles tienen el agravante que no retienen el líquido, no retienen la acuarela, no retienen la humedad. Entonces, eso nos va llevando a otro punto. Ahora, la pregunta es, que probablemente se están haciendo, ¿por qué una empresa que vende pinceles de acuarela va a querer hacer un pincel con mayor nervio, con mayor dureza? Y la respuesta es muy simple, porque estos pinceles, los que son un poco más duros, están orientados a cierto aspecto de la pintura, como por ejemplo los detalles o las líneas. Porque supongamos que estamos haciendo una calle y queremos hacer unos cables. Si lo hacemos con un pincel muy blando, puede ser que la presión de nuestra mano se nos pase un poco, valga la redundancia, a la mano y nos quede una línea muy gruesa. Bueno, eso con un pincel más duro es más fácil de lograr. Entonces, ese es como el principal motivo de la variación de los pinceles. Entonces, siempre piensen que el nervio es un aspecto importante. Por ejemplo, empresas como la marca Princeton de pinceles es una marca que en su sitio web tiene incluso descrito este parámetro. Ustedes pueden entrar y en cada uno de esos pinceles les va a indicar el nervio que tiene el pincel. Otras empresas obviamente no lo especifican, pero más allá de eso es importante que ustedes aprendan a reconocer en sus propios pinceles el tema del nervio. Ahora, entre un pincel con mucho nervio y un pincel sin nervio o con un nervio muy limitado, más suave, también van a haber diferencias. Por ejemplo, el pincel con mayor nervio va a botar más rápido la pintura versus el pincel más suave, que la va a distribuir de forma más pareja sobre la mancha. ¿Ok? Bien, entonces, ya entendemos uno de los primeros aspectos de lo que es las pinceladas como tal. Vamos a ir al siguiente. Para eso voy a tomar mi pincel acá, el que tengo humedecido, y lo voy a cargar con pintura. Da lo mismo el color. Para esto, bueno, yo siempre digo da lo mismo, pero en realidad el único color con el que no deberían probar casi nada es el amarillo. Porque el amarillo tiene condiciones como diferentes, condiciones especiales. Entonces siempre pueden buscar cualquier color, tal vez un tono un poquito oscuro, pero sin caer en el negro. Bueno, lo que están viendo acá es que mi pincel tiene una buena carga de pintura. Por lo tanto, puedo sacudir el pincel sobre la paleta para sacar el exceso. Esto cuando uno está pintando al aire libre es muy cómodo porque lo puede hacer simplemente en la calle. Porque esto en realidad son pequeñas gotas que caen y no pasa nada. Bueno, el siguiente punto es la presión.
La presión está obviamente totalmente relacionada con el nervio. Entonces, ¿qué significa la presión en términos prácticos? Es cuánta presión nosotros ejercemos con la mano sobre el pincel y obviamente sobre el papel. No da lo mismo que yo realice una presión suave versus una presión dura. Voy a obtener resultados distintos. ¿Y por qué se producen esos resultados diferentes? Básicamente por lo que estamos viendo acá. Una presión suave va a permitir que distribuyamos de mejor manera la acuarela. Una presión dura nos va a dejar algunas concentraciones marcadas. Todo esto obviamente dependiendo de qué tan concentrada esté nuestra acuarela en la paleta. Aquí estamos hablando de una concentración media, pero si esto está extremadamente aguado, con mucha agua y poca acuarela, obviamente que la situación es distinta que si la acuarela está más concentrada en la paleta. Entonces, cuando hablamos de presión, es algo importante. Pero fíjense un detalle, acá, en esta marca que hice, quedó la pincelada un poquito concentrada. Pero al mismo tiempo se suavizó. Y ahí es donde entra en funcionamiento, ¿qué cosa? El papel. Si tenemos un papel que se seca rápido o no tiene la posibilidad, por no ser de algodón, de mover la acuarela en las capas internas del papel, obviamente que no vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, este es un punto de verdad importante. Por ejemplo, yo en los cursos, sobre todo los cursos presenciales, veo que de repente personas ejercen demasiada fuerza sobre el pincel. Entonces, si van a hacer una mancha, supongamos que están haciendo algún tipo de vegetación y hacen esto y golpean el pincel. Esto, aparte de no generar una buena mancha, lo que hace también es que se dañe un poco el pincel, porque lo estamos golpeando y estamos haciendo presión del borde contra el área metálica, y eso puede repercutir en que se termine cortando o saliendo algún pelo del pincel. Entonces, todas estas cosas son importantes que las observen. Muy, muy importante. Entonces, volvemos a repetir, cargo nuevamente un poco el pincel y lo general, lo básico que tienen que saber es que tienen que trabajar la pincelada con una presión media o ligera. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos pasando el pincel de forma suave. Si nosotros pasamos el pincel con mucha fuerza, otro de los problemas que vamos a estar atentando es contra la luminosidad de la mancha. Hay personas que de repente pintan con buenos colores, con buenos pinceles y de repente no les quedan los lavados igual de luminosos que tal vez a otras personas. Bueno, parte de eso tiene que ver también con la presión. Eso es algo que está relacionado con el papel, por lo tanto no voy a entrar en detalle en ese aspecto, pero tienen que saber que también afecta. Bueno, entonces ya sabemos esto de la presión, que tenemos que hacerlo con cuidado, tratar con suavidad el papel. Y voy a mencionar el último punto. En este caso, bueno, en el curso yo esto voy a pedir ejercicios. En este caso, como es solamente algunos pequeños tips sobre pinceladas, pero esto es algo que hay que ejercitarlo. Bien, vamos al tercer y último punto que tiene que ver con la inclinación. ¿Qué significa la inclinación? Que el pincel nosotros lo podemos colocar de punta, lo podemos inclinar en cualquier graduación que queramos. Entonces esto es muy importante. Miren, fíjense cuando vean algún video de algún acuarelista reconocido, importante, fíjense en sus videos y cómo colocan los pinceles. Y se van a dar cuenta que utilizan bastante variación. Y eso es algo que muchas veces se pasa por alto. Y ahí radica también un poco la dificultad de la acuarela, porque si no sabemos lo que tenemos que mirar cuando estamos siguiendo una clase, o cuando estamos viendo un tutorial, o simplemente una demostración, en realidad nos va a costar mucho más. Entonces, cuando hablamos de inclinación, si nosotros colocamos el pincel en punta, si el pincel es de buena calidad, un pincel de acuarela, va a distribuir de forma bastante correcta la acuarela. ¿Qué significa que distribuya de forma correcta la acuarela?
significa que, por ejemplo, en un trazado como este o mucho más largo, la acuarela va a ser pareja, va a ser como constante. Ahí, por ejemplo, queda un poquito más cargada, es relativamente esperable, pero es bastante pareja la aplicación. Si nosotros colocamos el pincel en punta y se nos va de golpe la acuarela, obviamente ahí no tenemos una buena distribución de la humedad. Ahora, por lo general, cuando colocamos el pincel en punta es para hacer cosas como líneas, pero en realidad no se utiliza mucho. Lo que habitualmente se utiliza es colocar el pincel en unos 45 grados, un poco más acostado. Pero en realidad en la práctica uno muchas veces utiliza el pincel casi como si fuese un pincel plano, como un pincel de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la versatilidad de un pincel redondo es bastante amplia por el hecho de que nos permite, si es que el pincel es un buen pincel, nos va a permitir cubrir una cierta cantidad de zona de forma bastante correcta. Fíjense que acá el pincel yo no lo cargué de nuevo y puedo seguir pintando porque distribuye de buena manera la acuarela. Entonces lo que tenemos que pensar acá es, por ejemplo, el pincel. ¿Cuánto espacio es el que nos cubre? ¿Cuánto espacio es el que nos permite? ¿Nos permite, por ejemplo, eventualmente llenar una hoja completa de pintura con una sola carga? ¿O nos permite media hoja? ¿O nos permite un tercio? ¿O dos tercios? En fin, eso es algo que ustedes tienen que averiguar en sus pinceles. ¿Cuánta carga soporta su pincel? Y al mismo tiempo, esa carga les va a determinar en qué situaciones su pincel funciona mejor en relación al tamaño de lo que quieren pintar. Pero eso es algo que ya se nos empieza a arrancar un poquito de la pincelada. Pero tienen que saber que es así. Ahora, cada pincel uno tiene que acostumbrarse a utilizarlo. Los pinceles no todos funcionan de la misma manera. Por ejemplo, acá tenemos el pincel Jaque, del cual ya he hablado en el canal. Y acá tengo el pincel de bambú, que es un pincel bastante común. Es un súper buen pincel. En este caso tengo el bambú de la marca Princeton. Pero estos pinceles son muy suaves. Son extremadamente suaves, pero al mismo tiempo cargan demasiada agua. Entonces, en algunas situaciones me van a servir de mejor manera y en otras no tanto. He tenido alumnos que han comprado este pincel para cursos iniciales y a veces les ha complicado porque distribuyen el agua de forma muy rápida. Entonces terminan con manchas que son extremadamente, tienen exceso de humedad y eso se transforma en un problema. Bien, entonces con esto di un repaso rápido a los tres aspectos principales de la pincelada. Insisto, no la forma, sino que cómo movemos el pincel sobre el papel. Entonces recuerden revisar en sus propios materiales el nervio de sus pinceles, la presión con la que ustedes están dando las pinceladas y el tipo de inclinación. Como recomendación, les sugeriría que las pinceladas en cuanto a la inclinación se acostumbren a darlas un poquito más acostadas y menos en punta, porque de esa forma van a obtener lavados mucho más parejos. Así que eso es todo por este video. Espero que les haya gustado la información, les sirva, que lo puedan poner en práctica. Y obviamente están invitados a quien quiera sumarse a mi curso de acuarela básica, en donde trataremos estos temas y otros más, como les decía, basado en los problemas que se generan cuando uno aprende. Básicamente es como lo que a uno le hubiese gustado que le hubiesen enseñado cuando comenzó con la acuarela. Uno tuvo que pasar por el camino largo porque años atrás no había mucha información o la que había no era tan clara. Entonces hoy en día constamos de mejor información y tenemos todos estos atajos que nos ayudan a poder avanzar más rápido en la pintura con acuarela. Quien quiera más información puede enviarme un correo y ahí con gusto le envío los detalles del curso. Y nada, pues y el que quiera y el que ponga en práctica estos aspectos de la acuarela, ojalá les sirva y les permita hacer mejores pinturas. Saludos.